Hello, hello. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí conectándonos para el live de hoy. Para iniciar, quisiera saber de dónde nos están viendo, de qué país nos están viendo. Y por supuesto, así de una vez comprobamos si hay buen sonido también. Saludos a mi gente de Argentina. Qué bueno que se están conectando. Bueno, avísenle a sus compañeros que ya vamos a iniciar el live de hoy. Nos atrasamos un poquito, pero era cuestión de trabajo también. Pero aquí estamos cumpliendo y bueno, les aseguro que hoy va a ser un live muy dinámico y que vamos a aprender a configurar el monitor en neonatología. Entonces avísenle a sus compañeros, mándenle un mensajito que ya van a empezar el live y que no se los pierdan. Igualmente sigo leyendo de dónde nos están viendo. Honduras, Maracaibo, Venezuela, qué bueno. Uruguay, qué bueno. Vamos a bajar por aquí. Bueno, el tema de hoy es la configuración de el monitor multiparámetro en neonatología específicamente. Y sabemos que la monitorización es una herramienta indispensable para saber el estado hemodinámico del recién nacido. Esto también nos va a permitir dar un diagnóstico preciso, dar un diagnóstico en vivo, ¿okay? Porque hay parámetros que se pueden observar a través del monitor y nos puede reflejar qué está sucediendo con el recién nacido. También es una herramienta que si la sabemos utilizar nos va a permitir disminuir el contacto con el recién nacido repetitivamente. O sea, si tenemos un bebé monitorizado, no es necesario la manipulación, por ejemplo, para tomarle la tensión, la presión arterial, la temperatura o la respiración. El monitor, si está bien configurado, nos va a permitir que nosotros a través de él observamos esos signos vitales que son tan importantes para llevarlo a horario. Ahora bien, si hablamos de lo que es la monitorización, sabemos que existen dos tipos de monitorización, tanto invasiva como no invasiva. Invasiva en neonatología a veces es muy poco usado porque se necesita equipos especializados para dar una monitorización invasiva. Pero en neonatología existe la monitorización invasiva. Por supuesto, esto sería un servicio especializado que pudiera estar dando, por ejemplo, oxigenación con membrana extracorpórea, pudiera estar dando óxido nítrico, pudiera ser una alta especialidad, un servicio de alta especialidad. Por ejemplo, estos recién nacidos que son posoperados cardiovascularmente, pudiéramos tener la monitorización invasiva. Pero tienen que recordar que no es tan solo el monitor, porque el monitor, por supuesto, se puede poner en modo invasivo o no invasivo. Eso no es tanto el problema, sino los transductores que deberíamos utilizar para la monitorización. Y es que, por ejemplo, para una monitorización invasiva de la presión arterial, necesitaríamos el transductor y necesitaríamos, por supuesto, el conector a la arteria. Para esto se hace una arteriotomía al paciente pediátrico, si es pediatría, y al recién nacido se pudiera hacer por cateterismo umbilical si tiene cateterismo umbilical arterial.
Y esto por medio de una configuración que tiene el monitor, nosotros podemos ponerlo en lo que se llama fluchar, lo que se llama ponerlo en cero para empezar a medir lo que es la presión invasiva. Hay otra monitorización invasiva como las presiones intracraneanas, presiones intraabdominales, pero casi esa no se hace porque, como les dije anteriormente, se necesita equipo especializado y se necesita, por supuesto, el personal que pueda colocar los traductores al recién nacido. Por lo tanto, lo que más utilizamos y lo que más vamos a hablar es la monitorización no invasiva, que es la que usamos día a día. Sin embargo, eso de que usamos día a día no significa que lo bien usemos. Y ahorita vamos a hacer una referencia para ver si realmente todos usamos bien el monitor en neonatología. Bueno, el monitor está compuesto por, como les dije, existen diferentes marcas, diferentes casas comerciales que te dan el producto, sea del país que sea. Hay unos parámetros básicos que te va a traer el monitor. Por supuesto, va a depender también de la complejidad del monitor y lo que necesitamos nosotros monitorizar con los recién nacidos. El monitor tiene por supuesto, su pantalla, tiene los botones. Como le dije, eso va a depender también qué tipo de monitores tiene. Ahí me pueden ir diciendo qué tipo de monitor tienen ustedes en su servicio de neonatología, qué marca tiene, para ir leyéndolo y así las personas también lo leen. Me dicen qué tipo de monitor y de qué país es también. Ahora bien, los monitores pudieran ser de baja tecnología y de alta tecnología. Por lo general, los de alta tecnología son multiparámetros que te pueden tener no tan solo frecuencia cardíaca, saturación, presión, temperatura, sino también te puede medir el CO2, te puede medir, hay otros monitores que te miden, también te pueden hacer la NIRS también, que es lo que es la valoración del oxígeno bajo rayos infrarrojos. Eso es a nivel cerebral o a nivel renal o a nivel de las arterias mesentéricas, eso dependiendo de la necesidad del servicio. Pero generalmente el monitor puede ser manipulado por una pantalla, que lo llamamos touch, que es completamente por la pantalla. Hay otros monitores que tienen la pantalla, pero no son touch, sino que se mueven por unos stick o botones que pudieran ser girados o por pulsión. Y esos son estos dos tipos de monitores. Lo importante no tan solo es esto, sino que todos estos monitores vienen con unos parámetros estándar. En la fábrica, por ejemplo, si es de neonatología, ellos te lo ponen modo neonatal. Saben que los monitores pueden venir modo adulto, modo pediátrico y modo neonatal. Hay un monitor que puede servir tanto para el adulto como para el neonato, pero tenemos que configurar el modo. Si es modo neonatal, lo vas a colocar y él va a tener un parámetro estándar. Esto no quiere decir que los parámetros que tiene este monitor son los ideales para este recién nacido. Nosotros tenemos que visualizar primero lo que es el diagnóstico de recién nacido, cómo viene el recién nacido, qué está recién nacido, para nosotros poder colocar los parámetros con referencia a la alarma del monitor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los parámetros y cuáles son las alarmas que debemos colocar? Eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar, que una de las características del monitor, además de la pantalla, también tiene sus conectores para lo que es la frecuencia cardíaca, tiene sus conectores para la saturación de oxígeno, para la temperatura, para la presión arterial no invasiva, y también hay monitores que te permiten hacer trazado eléctrico o electrocardiografía con el mismo monitor. O sea que tú no tienes que ir a hacerle
un electrocardiograma con otro equipo, sino con el mismo monitor. Se lo hace con las 3 derivaciones, le haces una sola derivación. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que observamos en el monitor? ¿Cómo lo vamos a configurar? ¿Cómo vamos a visualizar ciertas alteraciones? Aquí lo vamos a decir. Y necesito que ustedes sigan interactuando, que sigan diciéndome qué tipo de monitor utilizan en su servicio. Si es un monitor no invasivo, si es monitor invasivo, qué marca, si es de la General Electric, si es de la Dutch, si es de Star Medic, cualquier monitor. Pueden ir anotándolo y ahí lo vamos leyendo también para ver cuál es la configuración ideal para ese monitor. Entonces, el primer parámetro que vamos a observar en los monitores, que es en la parte superior, es la frecuencia cardíaca. Ese es el primer parámetro que vamos a observar casi siempre en todos los monitores. Por supuesto, como le digo, los monitores nosotros podemos cambiar la configuración y la frecuencia cardíaca la pudiéramos poner abajo. Eso no hay ningún problema. Pero estándar, cuando uno prende el monitor, siempre aparece la frecuencia cardíaca por arriba. Entonces, la frecuencia cardíaca, cuando hablo de frecuencia cardíaca, hablo de cifra. Y él me va a dar una cifra. Me va a dar una cifra en el recién nacido. Y este es un parámetro que tú puedes manejar en las alarmas. Un límite superior y un límite inferior. Siempre debemos colocar el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo vamos a colocar el límite superior y el límite inferior? Dependiendo de la edad gestacional. Porque no es lo mismo monitorizar un bebé prematuro que pudiera tener una frecuencia alta, por ejemplo, una frecuencia hasta de 110, por ejemplo, 110, y no lo estamos tratando como una taquicardia, sino puede ser por su propia prematuridad. Entonces, primero tenemos que observar el diagnóstico, la edad gestacional para poder poner alarmas inferiores y alarmas superiores que nos pudieran decir, bueno, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo, en caso de las taquicardias o en caso de las bradicardias. Eso en cuanto al parámetro de la frecuencia cardíaca, pero este parámetro también va a derivar el trazado eléctrico. Todo monitor tiene un trazado eléctrico. ¿Y qué pasa con este trazado eléctrico? Que también nosotros tenemos que configurar el trazado dependiendo del recién nacido. El trazado eléctrico tiene 3 puntos importantes a destacar. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Bueno, lo primero es la derivación. ¿En qué derivación vamos a poner el trazado eléctrico? Sabemos que hay, en lo que respecta al electrocardiograma, en el monitor, hay 3 derivaciones. O sea, se pueden configurar 3 derivaciones, que es D1, D2 y D3. Por lo general, los monitores vienen estándar con D2. Por lo general, D2. Pero en neonatología, para que se observe mejor lo que es el trazado electrocardiográfico, deberíamos colocarlo en D3. Y esto es por la posición cardíaca. Recuerden que la posición cardíaca en el neonato, en el recién nacido, es más centralizada que a la derecha. En el adulto, cuando vas creciendo, el corazón se va ubicando hacia la derecha, hacia la izquierda, que es lo normal. Entonces, al recién nacido está más centralizado y en el adulto está más hacia la izquierda. Por eso que en el adulto, cuando tenemos sospecha de infarto, le hacen un D2 porque se observa mejor. Y los monitores vienen en D2, pero el recién nacido, como tiene el corazón más centralizado, le deberíamos hacer un D3. Otro de los parámetros que vamos a modificar ahí es el voltaje. Y el voltaje pudiera venir en voltaje 0,5, voltaje 1, voltaje 2. Y esto lo da el voltaje, que ustedes lo pueden ver en el parámetro de electrocardiografía. Te va a permitir visualizar el tamaño del trazado eléctrico o de los complejos, como usted lo quiera llamar. Entre mayor sea el voltaje, más grande vas a ver
lo que es el tamaño de los complejos. Por supuesto, si tú estás viendo un complejo muy pequeño, tú le deberías cambiar el voltaje y pudiera ponerle un voltaje un poco más grande para que se amplíe el complejo. Otro de los parámetros que vas a colocar en el trazado electrocardiográfico es, ellos tienen tres, por lo general los monitores tienen tres, que es quirúrgico, que es de monitorización y el otro es estándar. Por supuesto, te tienen que ver en cuanto a lo que es los parámetros, las opciones que te da, cuál de las tres se adapta más al recién nacido. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros colocamos este tipo de parámetros en el trazado eléctrico, él va a tomar lo que es el grosor de la piel, o sea, no es lo mismo monitorizar a un recién nacido macrosómico que a un prematuro extremo. ¿Por qué? Porque el grosor de la piel tiende a cambiar. Es más grueso el macrosómico, es más delgado y por supuesto hay más, se puede captar más el trazado eléctrico cardíaco. Eso en cuanto a el trazado eléctrico, está más de decir que tenemos que saber que un electrocardiograma normal va a tener una onda P, que es el inicio de lo que es la contracción cardíaca. O sea, primero inicia la onda P, después el complejo QRS y después viene la onda T. Si nosotros sabemos esa anatomía del complejo, nosotros vamos a poder observar en el monitor para ver si es normal. Estos monitores, por lo general, también tienen algo que se llama Fraser o congelamiento. No sé cómo le tendrían ustedes, que si nosotros por casualidad vemos una arritmia, nosotros podemos darle al botón de Fraser para congelar la imagen y ahí observarla mucho mejor. Muchos de los monitores los tienen. No sé si los monitores de ustedes tienen eso que te permiten congelar la imagen. Eso sería bueno también saberlo, porque a la hora de una arritmia, por ejemplo, tú ves una arritmia en el monitor y no tienes a más nadie y tú dices, bueno, yo voy a congelar la imagen aquí para llamar al médico, al adjunto, al cardiólogo para que vea la imagen que yo estoy viendo porque me parece que es una arritmia. Siempre, siempre tenemos que observar si los electrodos están bien colocados. Eso es lo primero. Antes de tú hacer una observación y dar una información. Porque muchas veces ha pasado que nosotros estamos viendo el trazado normal y de repente una línea isoeléctrica. Entonces, ¿qué pasó? ¿El bebé entró en paro? No, resulta que los electrodos se cayeron. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. O a veces vemos un trazado extraño y yo, ajá, pero este trazado, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que el electrodo está pegado en el colchón. Entonces no sé si a ustedes le han pasado que los electrodos están pegados del colchón y resulta que sigue dando trazado eléctrico. Entonces te dice, bueno, ¿será que el colchón también tiene actividad cardíaca? Entonces, pero eso puede pasar también. Puede pasar porque a veces el monitor pudiera seguir fluyendo y uno no se da cuenta. Pero esos son detallitos que uno va observando allí. Igualmente ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en cuanto a los parámetros cuando lo estemos mencionando. Al final del live les tengo una sorpresa, le tengo un regalo. Quédense allí que le va a gustar ese regalo que le voy a dejar y vamos a seguir entonces. Otro de los parámetros a nivel de electrocardiología es que esto debe tener una velocidad. ¿Cuál es la velocidad normal para que se vea el trazado eléctrico? Es de 25 milímetros por segundo. Los monitores también, esa velocidad se puede configurar en el monitor. Tiene tres, fíjense ustedes que todo casi siempre tiene tres alternativas en el monitor. Y estoy hablando de la parte del trazado eléctrico. Tiene tres alternativas para la velocidad, que es 12.5 milímetros por segundo,
También tiene 25 milímetros por segundo y tiene uno de 50 milímetros por segundo. Esos son los tres trazados para la velocidad. O sea, ¿cómo se ve el complejo QRS? O sea, si tú lo colocas en 12.5, el complejo va a ser lento. Lento, muy lento. Entonces tú vas a creer allí que puede estar en presencia de una bradicardia. Y no estás en una bradicardia. Es la configuración que está mal hecha. Lo pusieron en 12.5 la velocidad. Debemos tener cuidado con eso. Esto es igual cuando vamos a hacer un electrocardiograma a un recién nacido que nos indicó el cardiólogo. Entonces una de las cosas que tiene que ver es cuánto tiene de velocidad. ¿Y cuál es la velocidad normal? Es de 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad normal. Entonces nosotros tenemos que observar. Si está muy lento el trazado, debemos observar si realmente la velocidad está adecuada al recién nacido. Tiene que ser 25 milímetros porque el otro es 50 milímetros por segundo. Hagan la prueba ustedes y una de las cosas que más te enseña es la práctica. No le tengan miedo al monitor. Eso es lo primero que les voy a decir. No le tengan miedo al monitor. El monitor no va a poner inestable al recién nacido. O sea, no vamos a alterar la estabilidad del recién nacido por mover el monitor, por manejar el monitor. Ahora bien, si usted tiene ese miedo que pueda causar algo, entonces utilicen monitores que no estén usando con el recién nacido, solos también. Pero lo mejor sería que lo utilizáramos con el mismo recién nacido porque ahí es donde vemos el trazado y todo eso. Entonces, la velocidad debería estar en 25 milímetros por segundo. Eso es lo normal. Fíjense, ya hablamos de el voltaje, ya hablamos del parámetro que teníamos que colocar, la velocidad y la derivación. Fíjense que nosotros lo que hacemos con el monitor cuando tenemos ingreso, lo que hacemos es prenderlo y ya, y conectarlo. Así lo hacen ustedes. Ustedes colocan todos esos parámetros, colocan valores mínimos en cuanto a la alarma, valores máximos, y esto va a depender de la edad estacional. Usted lo hace en su institución así. Ese es el primer parámetro. No hemos salido todavía de la frecuencia cardíaca y el trazado electrocardiográfico. Todavía no hemos salido de allí. Bueno, ya con esto finalizamos frecuencia cardíaca, trazado electrocardiográfico. Ahora nos vamos para otro parámetro, que es el parámetro de la frecuencia respiratoria. Ahora bien, ¿cómo el monitor toma la frecuencia respiratoria? El monitor toma la frecuencia respiratoria de los mismos electrodos para la frecuencia cardíaca. De allí toma el monitor para la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo lo hace? Bueno, eso es a través de algo que se llama impedancia. ¿Qué hace el monitor? Bueno, el monitor va a detectar los movimientos respiratorios más lo que es el trazado eléctrico. Hace un algoritmo y te va a arrojar una frecuencia respiratoria. De esa forma te va a arrojar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué explico todo esto? Porque pasa que sabemos que al recién nacido que está intubado, la mejor posición es la posición prona, ¿cierto? Y si usted coloca al recién nacido en posición prona y le coloca los electrodos en el tórax anterior y lo acuesta encima de los electrodos no va a detectar la impedancia, o mejor dicho, el movimiento torácico. Entonces la frecuencia que te está dando en el monitor es una frecuencia falsa. Cuando nosotros colocamos al recién nacido en posición prona, debemos colocar los electrodos en tórax posterior. No debemos colocar en tórax anterior cuando lo colocamos en posición prona. Y todo recién nacido que colocamos en posición prona debe estar monitorizado. Eso estamos claros en eso. Y por lo general son los que están conectados a ventilación mecánica, o también pudiera estar conectado a CPAP también.
como sea más cómodo. Por supuesto, esto en cuanto a la frecuencia, cómo da la frecuencia respiratoria, pero también me va a dar una onda. Me va a dar una onda. Esta onda es sinusoidal, ¿ok? Una onda así, llamamos sinusoidal, que tú la puedes observar cuando hay unas respiraciones, si se puede decir normal, porque por lo general recién nacido tiene unas respiraciones altas, pero cuando se va estabilizando se ve normal y nosotros nos podemos fijar en estas ondas si está una buena captación de los electrodos. Otra de las cosas, como le dije, la impedancia, también por lo general los monitores, cuando reflejan el número de la frecuencia respiratoria, muchos de estos monitores reflejan la frecuencia cardíaca encima de la frecuencia respiratoria, pequeño. O sea, no tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca de arriba, sino al lado de la frecuencia respiratoria pone muy pequeño la frecuencia cardíaca. No sé si sus monitores se puede observar así. Entonces, tú vas a hacer una referencia, esa frecuencia cardíaca que tiene la respiración con la frecuencia cardíaca normal del parámetro normal de la frecuencia cardíaca. Si las dos coinciden, tú dices, ah, no, esta frecuencia respiratoria es la correcta también. Para saber si la frecuencia respiratoria es la correcta. Entonces ya hablamos de dos parámetros. Igualmente, en este caso de lo que es el parámetro de la frecuencia respiratoria, nosotros tenemos que poner lo que es los parámetros altos en cuanto a las alarmas y los parámetros más bajos. Y por supuesto también se le va a poner el parámetro de apnea. Por supuesto, el parámetro de apnea pudiera ser mayor de 15 segundos en parada respiratoria para que te dé una alarma de apnea. Porque no es lo mismo una alarma de bradiapnea o una alarma de taquipnea que una alarma de apnea. Una alarma de bradiapnea tú lo pudieras poner por debajo de 30. O sea, si tiene por debajo de 30, pasé como que bien al límite, por debajo de 30 me suena la alarma de bradiapnea. Si tengo un parámetro mayor de 60, me va a sonar la alarma de la taquipnea. Pero si me deja en 0, me va a sonar la alarma de la apnea. Y el parámetro o el monitor te lo va a decir: apnea, apnea, apnea. Claro está, al igual que el otro ejemplo que les di, tienen que observar si los electrodos se salieron también. Porque pudiera pasar que se salen los electrodos y nosotros estamos creyendo que está haciendo apnea realmente. Entonces, a veces no es apnea, sino que los electrodos se desconectan. Ese en cuanto a la frecuencia respiratoria. Como le dije, igualmente puede ir haciendo su pregunta si hay alguna duda con referencia a todos los parámetros que estamos hablando para de una vez resolverlo y poder irlo leyendo. Ok, seguimos y si ustedes pueden escribir sus preguntas y al final se van a responder todas, para no perder lo que llamamos el hilo de la dinámica que estamos haciendo. Otro de los parámetros es la saturación de oxígeno, y qué importante es ese parámetro de la saturación de oxígeno en neonatología y sobre todo en prematuro extremo. Y es que la saturación de oxígeno se da a través de un traductor de saturación de oxígeno. Por supuesto, este traductor debe saberse colocar. Muchas veces no se coloca adecuadamente o muchas veces se utiliza porque no hay en el servicio un traductor de saturación que no es de neonatología, sino un traductor que es de pediatría. Y si se coloca un traductor de pediatría, hay una gran probabilidad que los resultados no sean muy fidedignos. Los traductores de neonatología no son de pinza. Ningún traductor de neonatología no son de pinza. Por lo general son de cintas. Y las cintas tienen contentiva un receptor y un fotón.
por lo general. Receptor y un fotón. El fotón es el que enciende, ya sea luz roja o luz blanca. Y el receptor es el que no enciende. Esto lo tenemos que poner ya sea en la mano o ya sea en el pie de una forma perpendicular. O sea, una línea imaginaria entre el fotón y el receptor que vaya a traspasar lo que es la piel, porque recordemos que ese transductor lo que va a detectar es la saturación de un glóbulo rojo. Entonces el fotón pasa a través de la piel. Si lo vamos a poner en la mano, tenemos que colocar el fotón en el dorso de la mano, el fotón. Y por lo general y por las últimas directrices han mencionado que se debe colocar el saturómetro en la mano derecha por ser presión preductal. Entonces, si vamos a colocarlo en la mano, el fotón debe estar en el dorso y el receptor en la palma. Así. Entonces, uno en el dorso y el otro en la palma. Y si lo vamos a colocar en el pie, el fotón debe estar en lo que es la cara anterior del pie y el receptor en la planta. Así. Uno y uno, perpendicularmente. Porque va a traspasar lo que es el fotón, va a tomar cómo está saturado un glóbulo rojo y eso es lo que va a mandar al monitor y te va a decir la saturación está en tanto. La saturación está en tanto. Ahora bien, esto también tiene algunas observaciones que se tiene que hacer. Por supuesto, los parámetros que debemos colocar, parámetros mínimos, parámetros máximos de alarma. Se ha discutido muchísimo de estos parámetros de saturación. Desde hace años se está buscando cuáles son los valores más óptimos para no producir daño al recién nacido, a mediano y a largo plazo. Pero bueno, hasta ahorita se ha determinado que no menor de 90 y no mayor de 95. Esos son los parámetros que todavía se están manejando. No dicen 94, no dicen 90, 91, pero esos son los parámetros estándar y esos son los parámetros que deberíamos tener nosotros. La alarma 89, alarma máxima 95. Si llega a pasarse de estas alarmas, nosotros tenemos que observar por qué se está pasando estas alarmas allí. Ahora bien, ya usted colocó el receptor como ya lo mencioné, entonces puede igualmente haber algunas alteraciones. ¿Cuáles alteraciones pudieran darse en este transductor? Bueno, este transductor es muy sensible a lo que es el movimiento, muy sensible a lo que es la luz, muy sensible al frío, pero no es el monitor al frío, sino la piel de recién nacido. Cuando el recién nacido está frío o tiene hipotermia, esto por lo general va a producir una vasoconstricción, los poros se cierran y va a ser difícil que el transductor pueda pasar y calcular la saturación. Otra de las cosas también que pudieran alterar el valor de la saturación es la hemoglobina o por supuesto la anemia. No hay buen contenido de glóbulos rojos o en el shock también se pudiera haber alterado esto, lo de los resultados de lo que es la saturación de oxígeno. Ahora bien, todos estos parámetros o todos estos detalles pudieran alterar el resultado final, que a su vez también nos pudiera hacer realizar actuaciones diferentes dependiendo de este parámetro. Porque si un doctor, por ejemplo, ve un parámetro muy bajo, 85, 84, por supuesto deberíamos verificar primero con unos gases arteriales. Pero imagínense ustedes que no tenemos gases arteriales, bueno, habría que subirle el oxígeno a este recién nacido, si está recibiendo oxígeno, por dar un ejemplo de cómo o qué se hace en caso de. Entonces, por eso también es importante manejar estos parámetros también muy bien. Entonces, también podemos observar en el monitor, la saturación también tiene una onda y tiene al lado de la cifra de la saturación,
tiene una barra que sube y baja. También eso es la sensibilidad. Cuando nosotros colocamos un saturómetro y está bien colocado y está captando bien la señal, esas barras por lo general están en el tope. Está en el tope porque sube y baja, es pulsátil, porque es un pulsiosímetro. Entonces, sube y baja. Nosotros tenemos que observar cuál es la barra y si esa barra no está subiendo completamente y es solo un poco, entonces podemos decir no está captando bien el saturómetro. Entonces, este resultado no es fidedigno. Otra de las cosas que las ondas también, estas ondas que parecen lomo de camello, estas ondas también, si no hay buena captación, ya sea por lo que le dije anteriormente, las ondas en lomo de camello va a ser muy pequeñas, muy pequeñas. Tiene que ser muy pronunciadas para que tú digas, ah, está captando bien. Pero si tú ves una onda muy pequeña, tú dices, no, aquí no está captando bien, vamos a ver qué pasa. Movilizamos, colocamos, apretamos, cambiamos de un miembro a otro, vemos si está frío, vemos si tiene mucha luz, la fototerapia, todo eso puede influir en los resultados de la saturación de oxígeno. Eso en cuanto a la saturación. Y por supuesto, algunas cardiopatías, como dice la licenciada aquí. Y también que hay unos servicios que ponen como protocolo para el cribaje de lo que es cardiopatía. Antes de la salida se pudiera observar la saturación. En cuanto a la temperatura, esto también es importante, este parámetro, porque muchas veces no colocamos el sensor de temperatura al recién nacido porque le tomamos la temperatura manualmente. Pero esto de tomar la temperatura manualmente es manipular al recién nacido. Y con el monitor, con el sensor colocado adecuadamente, va a depender, porque si es pediatría pudiéramos colocar un sensor de temperatura rectal o axilar. Y si es neonatología, pudiéramos colocar el saturómetro, el transductor a nivel de la región hepática también. Entonces eso va a depender también de lo que diga la casa que te está proporcionando el monitor, porque a veces también te dice el monitor, colócalo axilar, colócalo a nivel del apéndice cifoide, pero recuerden que la parte más irrigada es la parte hepática. Y es allí donde se debería colocar el sensor de temperatura. Esto nos va a dar una ventaja, que no tenemos que manipular al recién nacido para estar tomándole la temperatura a horario. Entonces, si nosotros tenemos este sensor de temperatura, ya nosotros observamos la primera temperatura que nosotros vamos a tomar cuando recibimos guardia, si tiene que ser manual. Tiene que ser manual para verificar la temperatura del monitor. O sea, no se confíen, no, mira, no ha estado con buena temperatura. No se confíen siempre. La primera temperatura es manual. Y la última también. La que queda entre medio puede ser con el monitor. Porque ya confiamos en el monitor. No, nosotros tomamos manual 36.5 y en el monitor decía 36.4. Es un parámetro aceptable. Pero si tú tomas, por ejemplo, manual lo tomas 36.8 y resulta que el monitor dice 35.3, algo está pasando. O sea, tenemos que verificar entonces por qué el monitor me dice algo y manual me dice otra cifra de temperatura. Ahí tenemos que verificar. Y al finalizar también tenemos que tomar la temperatura porque no sabemos si se rodó el sensor y todo esto. Y entregar al recién nacido de una forma responsable también. Entonces, fíjense ustedes todos los parámetros que hemos mencionado. Igual la temperatura tenemos que poner parámetros máximos, parámetros mínimos en cuanto a lo que es el monitor. El último parámetro no invasivo que vamos a mencionar es la presión arterial o la tensión arterial, como usted lo llame en su país. Es la presión arterial no invasiva. Ya mencioné que la invasiva la pudiera hacer a través con traductores especiales, pero por lo general en nuestros servicios hacemos presión arterial no invasiva. Y la presión arterial no invasiva también amerita
ciertos cuidados para que estos parámetros sean lo más fidedigno posible. Cuando digo que se debe tener sumo cuidado es, por ejemplo, que sea el brazalete ideal. Y el brazalete ideal se hace midiendo la circunferencia del brazo y dependiendo de esa circunferencia del brazo nosotros vamos a buscar el número de brazalete que les corresponde. El número de brazalete que le corresponde. Brazalete aquí. Porque le voy a dar una información al finalizar. Es un regalo que le voy a dar. Entonces, ya tenemos el brazalete. Lo podemos colocar en cualquiera de los dos miembros que se puedan utilizar. Por supuesto, si nosotros estamos usando la mano derecha para la saturación de oxígeno, podemos poner el brazalete en la mano, en el brazo izquierdo. La configuración del brazalete debemos tener cuidado con eso porque también se puede utilizar automáticamente. Lo pudiéramos poner horario, pero cuidado, en vez de poner una hora, pudieran poner un minuto. Hay que tener mucho cuidado con esto de los parámetros del brazalete y lo que es los valores tanto de la presión diastólica, presión sistólica y presión media va a depender de la tabla y la edad gestacional. Deben tener una tabla donde te diga los valores normales para la presión diastólica, lo que es parámetros máximos, parámetros mínimos, la presión sistólica, parámetros máximos, parámetros mínimos y la presión media, que los monitores en la actualidad casi todos tienen la presión media. Anteriormente no te da presión media, antes era diastólica, sistólica y ahora sí te dan presión media casi todos los monitores. Entonces todos estos parámetros lo debemos colocar. También recuerden que yo sé que lo tienen muy pendiente esto lo de los cuidados de la piel. La piel del recién nacido es muy sensible. Antes de colocarle brazalete directamente, tenemos que colocarle como una protección en la piel donde se va a colocar el brazalete. Entonces, consideren eso siempre porque esto va a permitir que en un futuro estén libres de lesiones. Entonces vamos a ir leyendo porque ya terminamos los parámetros de todo lo que es el monitor de la presión no invasiva. Quiero hacerles un regalo a ustedes porque ustedes dirán, bueno, pero esos parámetros también es como difícil, es casi imposible aprendérnoslos todo y sobre todo de la presión arterial, que son muchos parámetros dependiendo de la edad gestacional, dependiendo de qué presión es. Entonces, el regalo mío va a ser una tabla con todos los parámetros que debemos colocar en el monitor. Ese va a ser el regalo. Entonces, tienen que, a través de este live, que lo voy a dejar colgado, a través de este live, van a escribir, quiero la tabla del parámetro y ponen el país. No sé si me expliqué. Cuando se termine este live, ustedes van a poner, quiero la tabla del parámetro y ponen el país. Quiero la tabla de parámetro Venezuela, por ejemplo. Y se lo vamos a mandar directamente al privado, lo que es una tabla con todos los parámetros actualizados. También tienen lo que es la referencia bibliográfica, donde se sacó el parámetro. Temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. También incluye, esa tabla va a incluir el número del mango o el brazalete, dependiendo de la edad y los centímetros de lo que es del brazo. Entonces, lo único que tienen que hacer es colocar, quiero la tabla de parámetros y el país. ¿Me expliqué? Está todo claro allí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, pero tienen que colocarlo después de que se termine este live. Porque aquí en el live no va a servir. Es después que se termine el live, lo van a colocar en el comentario abajo del live en el Instagram de nosotros. Quiero la tabla y nosotros a través de su nombre le vamos a enviar la tabla directamente. Es una tabla muy sencilla, pero importante para poder colocar los parámetros. Entonces vamos a ir leyendo los comentarios
para resolver y finalizar. Antes de los comentarios, quiero recordarles que estamos muy entusiasmados porque pronto vamos a iniciar nuestro diplomado de farmacología pediátrico neonatal. Y esto es importante no tan solo desde el punto de vista que si de mezcla, de dosificación, que si de reconstitución, de dilución, no. Se va a ir más allá con el diplomado, un poco más de bioquímica, bioestabilidad de los medicamentos, cómo es su función, cómo es su mecanismo de acción. De verdad que el diplomado está bien estructurado. Cualquier información que quieran del diplomado, también háganos llegar por este medio o directamente a lo que es el directo. De todos modos, la licenciada Rosana ahí va a poner su número y ustedes pueden mandarle mensaje por número de ella directo del WhatsApp o a través de nuestro directo del Instagram también. Vamos a ver qué se recomienda conectar primero la monitorización, es decir, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienza? Si un bebé inestable y nos vamos a los parámetros de la IRCOR, por ejemplo, estás reanimando al recién nacido, tienes que monitorizarlo electrocardiográficamente. Eso es lo que se dice. Nace, hay que reanimar. Saturómetro, mano derecha. Ya colocaste saturómetro porque es lo primero. Lo segundo, si van a dar ventilación por presión positiva o van a hacer otro procedimiento, electrodos. Eso lo sería lo segundo. Lo tercero ya vendría siendo que si la presión arterial, lo que es la temperatura, eso se quedaría ya cuando esté un poco más estable, se puede decir así, entre los primeros minutos. Pero lo primero es el saturómetro y posterior los electrodos. Esa sería la frecuencia. Vane. Vamos a ver qué otras preguntas tienen por acá. Y bueno, vamos a ir informando también, además del diplomado de farmacología pediátrica neonatal, estamos pronto a realizar el curso de radiología neonatal, que allí vamos a hablar de todo lo que es el principio básico de la radiología neonatal. Vamos a hablar un poco de la historia, de ciertas patologías, cómo se observan en algunas patologías según signos radiológicos y también ubicación de sondas, de catéteres radiológicamente. Bueno, aquí Vane hizo la segunda pregunta, igual ya respondimos, Vane. Yeya dice, qué fino, me imagino que es de la tabla, Yeya. Igual, ya les dije, la tabla van a colocar posterior a que termine este live, van a colocar abajo, quiero la tabla de parámetros para el monitor y ponen el país de donde me están escribiendo. Josbeli, no, ahorita no vale, ¿oíste, Josbeli? Lo tienes que colocar después que yo termine el live. Cuando yo lo cuelgue, ahí es donde tú vas a colocar que quieres la tabla. Entonces, eso, muchísimas gracias. De nada, Mibe, a ustedes por escuchar y buscar mejorar la atención de calidad al recién nacido. Ok. Bueno, aquí no hay ninguna pregunta. Ajá, Carla, quiere la tabla, pero recuerda que la tabla se va a empezar a enviar posterior a que termine el live. Y allí es donde ustedes van a colocar lo que quieren. Ok, ahí está el número. No, para ver. Cuando tengo catéteres epicutáneos en miembros superiores, yo suelo colocar brazalete en miembros inferiores. ¿Eso está bien? Sí, Yeya, claro. Si tienes por lo general, se trata de colocar el brazalete en los miembros superiores, porque se habla de que es la presión más cercana al corazón.
que los miembros inferiores. Si tienes el catéter epicutáneo, por ejemplo, en el brazo derecho, puedes colocar el brazalete en brazo izquierdo. Igual al revés, si lo tienes en el brazo izquierdo, puedes colocar el brazalete en brazo derecho. Ahora, si tienes dos epicutáneos, brazo derecho y brazo izquierdo, lo puedes colocar en el miembro inferior. Pero tienes que saber que pudiera dar diferente la presión en miembros inferiores que en miembros superiores. Pero no hay ningún problema en neonatología, no hay ningún problema. Ah, bueno, ya la misma Miriam, la misma observación que ya le dije también a Yeya. Bueno, el taller de radiología, me está recordando aquí la licenciada, que es el 21 de este mes. Ya estamos cerca para el taller de radiología. Pidan información para que vean que va a estar buenísimo el taller. El programa está buenísimo. En los monitores Mildred, ¿cómo programo parada, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno? Parada. Para, frecuencia respiratoria. Mira, no sé cuál es ese monitor Milray, pero fíjate, si es de touch, o sea, si es nada más solo pantalla, que es a través del tacto, tú vas a buscar, por supuesto, el parámetro donde entra la frecuencia respiratoria. Le vas a dar touch en la frecuencia respiratoria y vas a esperar que salga la ventana en la frecuencia respiratoria. Ahí te van a decir configurar y ahí le vas a empezar a colocar la configuración. Ahora, si no es touch, sino que es la pantalla y tiene un stick, tú vas a empezar a buscar hasta que el parámetro se coloque encima de la frecuencia respiratoria. Y allí le vas a dar el botón y vas a esperar que salga la ventana también de la frecuencia respiratoria. Y vas a ver qué parámetros puedes movilizar allí o puedes mover también. Es igual con todos los parámetros. Va a depender de qué tipo de monitor, si es touch o si se mueve a través de un joystick. Ok, ya por aquí dicen que ya se dieron cuenta. Es correcto rotar los brazaletes tanto de oxímetro como de la presión arterial y cada cuánto se puede rotar. Ah, muy buena tu pregunta, Mibe. Sí, el de los brazaletes, fíjate. Se debe rotar más el de la saturación que los brazaletes, ¿ok? Los brazaletes porque no se rotan tanto, puede ser también porque muchas veces en los miembros están los catéteres. Entonces no te da esa opción de estar rotando para todos los miembros. Lo de la saturación sí, porque el saturómetro por lo general lo colocamos apretado para que tome bien lo que es el resultado y pudiera producir quemaduras. Entonces debemos tener cuidado con esto de los saturómetros. Y lo del brazalete, por eso decía que antes de colocar el brazalete pudiéramos colocar, no sé cómo lo llamarán en su país, pero nosotros hay algo que se llama guata, que es muy delgado, protege y no interviene en lo que es la medición de la presión arterial. Dicen por aquí, saludo al Grupo Hospital de Valle de Venezuela, conectados enfermería y personal médico, todos en base a nuestro neonato. Qué bueno, qué bueno. Saludo a mi gente de Venezuela. Me alegro que estén conectados. Que nos envíe un video de monitor para enseñar. Ah, ok. Bueno, estamos a la orden cuando tengan esas dudas. Cuando tengas esa duda, bueno, queremos saber cómo se maneja este monitor, cómo se maneja este ventilador. No sé para qué este parámetro. Nosotros siempre estamos dispuestos. Por supuesto, tienen que saber que también laboramos, que probablemente si no damos la respuesta en ese momento, vamos a buscar un tiempo para poder responder, porque sabemos que no es tan solo respuestas para ustedes, sino, como le dije a mitad de camino, que es para mejorar la calidad de atención al recién nacido. Y bueno, recuerden por supuesto etiquetarnos, como nos recuerda aquí también la licenciada Roxana de Red Veneo, para que las personas también se instruyan en cuanto a todos estos live. No me queda más nada que decirle en cuanto al monitor, recordándole que
se viene próximo nuestro diplomado de farmacología pediátrico neonatal. Se viene nuestro curso de radiología neonatal. Se viene también para Chile, específicamente para Santiago, un curso de reanimación neonatal. Y todos esos cursos y el diplomado pueden pedir información a través de nuestro directo de Instagram o a través de nuestro WhatsApp, que muchos lo tienen porque está en los grupos, o a través de nuestras redes sociales. Bueno, agradecido a todos ustedes por la atención. Nos vemos en otra oportunidad. Pronto se viene otro live también. Pronto se va a venir también una masterclass. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden darle mucho corazón para que le lleguen a más personas. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao, un besito, se les quiere. Un abrazo fuerte como ese amor que sentimos por nuestro recién nacido. Y nos vemos pronto. Chao.